Muchas gracias, Margarita, por habernos conducido en la alabanza, en este tiempo de acercarnos a Dios, adorar su santo nombre. Bienvenidos a todos a la casa de Dios. Realmente me alegra que estén aquí, porque es un buen comienzo venir y acercarnos al Señor. Estamos hablando y alguien estaba hablando ahorita de lo más importante es estar en la presencia de Dios, conocerlo, conocer su hermosura, conocer la belleza de Dios, conocer a alguien tan perfecto, tan puro, conocer a alguien eterno, el creador de los cielos y la tierra. Es el más alto privilegio que puede tener un ser humano, pero no se le conoce desde el atrio. Pero es un buen comienzo, familia. Venir aquí y usted estar aquí realmente es un trabajo que el Espíritu Santo ha hecho muy arduo, muy fuerte, de traerlo hasta aquí, pero no es suficiente. No es suficiente haber llegado hasta acá, hasta donde hemos llegado. Es necesario un poco más o mucho más. Por eso estamos nosotros en esta campaña de predicar acerca de lo que es el segundo nacimiento, nacer de nuevo, porque es muy diferente tener una vida religiosa, piadosa, de reconocer a Jesús como un maestro, como aquel que hace milagros, sino que tenemos que llegar al punto de conocerle a Él como el Cristo, como el Señor, como Dios. Y cuando le conozcamos a Él y reconozcamos de que Él es Dios, que Él es el creador de los cielos y la tierra, entonces nosotros nos vamos a doblegar ante Él y nos vamos a acercar a Él. Yo quiero darle la bienvenida también a las personas que nos escuchan a través de las líneas de internet, por el Teams, por el Facebook. Un saludo muy especial desde este lugar, sobre todo pues su familia en la fe, aquí en Lausanne. Darles la bienvenida a esta serie de predicaciones acerca de este segundo nacimiento. Es posible que usted haya nacido de nuevo. Bendito sea Cristo. Si usted ha podido entrar al reino de los cielos, no pertenecer a una iglesia ni llamarse cristiano, sino que usted haya podido ser limpiado y lavado por la sangre de Cristo y que usted haya podido entrar a la vida de Dios. Pero es posible que usted no haya podido, que usted no haya sido todavía capaz de entrar, y por eso para nosotros es una gran responsabilidad de poder ayudar y a través de la palabra llevar a cada uno de esos que se han acercado a entrar donde Dios habita. Y cuando nosotros entramos donde Dios está, y cuando nosotros hemos nacido a la vida de Dios, va a ser algo tan grandioso. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a amar a Dios, empieza a amar a sus hermanos, tiene poder para perdonar, ama las escrituras, quiere aprenderlas, quiere conocer de Dios, quiere saber de las cosas de arriba donde está Cristo, quiere hablar de Él, quiere obedecerle, quiere aborrecer el mundo, quiere aborrecer el pecado. Es muy hermoso pertenecer a la familia de Dios. Y no quiero con esto que nadie se sienta ofendido si no ha tenido esa experiencia de amar a Dios y de buscarle. Porque Jesús no rechaza a nadie. Más bien lo que Él dice es: venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él dice: todo aquel que el Padre me dio vendrá a mí y yo no le echo fuera. Amado Espíritu Santo, yo te doy muchas gracias
porque hoy es una mañana de bendición. Tú nos has atraído a ti, Espíritu Santo. Nos has atraído hacia ti para que te conozcamos y para que tengamos un encuentro contigo real. Yo te pido que en este día tú derrames tu gracia, derrames, Señor, tu vida, que la vida que está en ti sea derramada, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y si alguien no tiene tu vida, que hoy pueda experimentar la vida que está en ti, Señor. Muchas gracias yo te doy, Padre, por esta hermosa oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes de pronto no estuvieron en la prédica pasada, pero quiero hacerles un pequeño resumen, porque es una serie de 6 predicaciones para que nosotros podamos llegar a dar testimonio y decir: mira, yo de oídas había oído a Dios, pero ahora yo le conozco. Ahora yo no sé qué me pasó. Yo tuve la oportunidad de compartirle a un hombre que ya hoy está muerto. Es un hombre que cuando le decía: mira, yo quiero enseñarte la palabra de Dios, él no le interesaba. Realmente no le interesaba. Un hombre que tenía diagnosticado un cáncer y no le interesaba mucho, y varias veces le visité porque era muy amable. Me invitaba a cenar, me invitaba a estar en su casa, pero quería que habláramos de otras cosas. Mas sin embargo, yo pude tener el privilegio de ver cómo este hombre un día, no conmigo, sino con otra persona que oró con él y que le compartió de Jesús, y yo no sé qué palabras exactamente le dijo a su oído, porque ese último día que él vino a la iglesia ya estaba muy delgado. Realmente estaba ya muy adelantada su enfermedad. Y yo le dije entonces a otro pastor y le dije: mira, hombre, yo le he hablado, pero si quiere, tómate la oportunidad y habla con él. Y yo le vi a él, fue realmente una escena muy especial, porque yo vi que este pastor vino y le abrazó y le habló a su oído, y le habló a su oído y le dijo acerca de Cristo. Después de ese momento, algo pasó en él. La palabra de Dios parece ser que llegó al corazón de este hombre, porque después él me estaba buscando y me estaba diciendo: yo quiero que me enseñe la palabra de Dios. Ven a mi casa. Y cuando yo llegaba a su casa, me decía: ven a mi cuarto para que nadie nos interrumpa. Y se sentaba y se ponía todo atento para que yo le enseñara. Y yo le empecé a enseñar otras cosas que antes le había repetido, pero para él eran como nuevas. Y luego me dijo: ahora yo entiendo. Antes no lo entendía, lo que tú me enseñabas. Ese hombre murió, pero me quedó a mí el grato sabor de que yo digo: este hombre, sus ojos fueron abiertos, entendía la palabra. Y eso tiene que suceder en nosotros. Algo tiene que pasar, y tú vas a darte cuenta, y va a llegar el momento que tú vas a estar con tanto gozo en su corazón, porque hay tanto gozo en el corazón de alguien que ha pasado de muerte a vida, que ha salido de las tinieblas a la luz, que ha estado atado y ahora es libre. Hay tanto gozo en alguien que ha tenido una carga de culpa en su vida y que ahora dice: se fue. Algo pasó, algo nació dentro de mí. Quiero leer la Biblia. Algo tiene que pasar en nosotros. Pero por algo empezamos, y Jesús no rechaza a aquellos que se acercan a Él. Dijimos la semana pasada que muchas veces hemos creído en el nombre de Jesús, pero no es suficiente. Muchos han creído en Jesús y aún los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero ellos no son hijos de Dios ni quieren obedecer a Dios.
O sea que no nos podemos confiar de ello. Jesús no encomienda su salvación a aquel que todavía en él no hay una fe suficiente para declarar: Jesús, tú eres mi Señor. Cuando Jesús estaba predicando a las multitudes y sanando a todos, dice que vino, cuando él empezó a hablar de estos asuntos, de definirlos, dice que muchos ya no andaban con él. Muchos de esos discípulos ya no andaban con él. Y cuando ellos se fueron, entonces Jesús les dijo a los que quedaron: ¿acaso vosotros os queréis ir también? Pedro se paró enfrente y le dijo: Jesús, nosotros ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor. Y Jesús dijo: ok, al menos hay algunos que entendieron. Y dijo: no te lo reveló carne y sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Que ojalá nuestro Padre Dios nos revele hoy, para que Jesús pueda derramar su gracia sobre nosotros. Se necesita un encuentro inicial con Jesús. Hoy es un buen inicio. Usted ha llegado a la casa de Dios para escuchar el Evangelio. Luego vamos a ver en otra predicación cómo se nace de nuevo y qué es lo que hace a una persona nacer de nuevo, pero eso luego lo vamos a explicar más adelante, que es por la acción del Evangelio y por la palabra que somos renacidos. Hay una inquietud necesaria en cada persona que se ha acercado a Dios. Hay algo que tiene que pasar en usted y que usted dice: no es suficiente con la vida que estoy llevando, profesando ser una clase de cristiano, pero que no creo que no es suficiente. No avanzo. Digo que soy cristiano, pero ¿cristiano de qué? Solamente es un rato en la iglesia. Pero cuando llego a casa, cuando estoy en el trabajo, durante toda mi intimidad, realmente hay algo que falta en mí. Yo quiero algo más. Una inquietud va a poner el Espíritu Santo en tu vida, y es una buena señal. Cuando hay una inquietud y una molestia que está dentro de ti, es porque el Espíritu Santo te está llamando y tú dices: hay algo que tiene que pasar. Eso era el caso de Nicodemo, el personaje que estamos hablando. Jesús no rechaza a alguien que se acerca a él queriendo recibir. Por eso nunca te sientas condenado, porque él nunca te condenará ni nunca te culpará, sino que siempre te va a decir: bienvenidos, acérquense para que escuchen mi palabra. De pronto baje a sus corazones. Jesús entonces va a escuchar lo que tenemos que decir, y él nos va a presentar el camino de salvación. A Nicodemo le dijo: ¿qué fue lo que hicimos la semana pasada? Dijimos que cuando el Nicodemo le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque no hay nadie que haga las cosas que tú haces si no ha venido de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús plantea ese camino y es un nuevo nacimiento. Hoy precisamente vamos a ver qué es ese nuevo nacimiento y cómo se da ese nuevo nacimiento. La primera predicación fue entender de que nosotros tenemos que acercarnos a Él con esa inquietud en nuestro corazón, y que usted sea inconforme. Yo le pido al Espíritu Santo que le haga a usted inconforme con lo que tiene hasta ahora, porque su religión, su piedad, su moral, sus buenas costumbres, que usted sea buena gente, no le van a llevar al cielo. No es suficiente que usted sea buena persona para entrar en el reino de los cielos. No es suficiente que tú seas un predicador. No es suficiente que tú hagas cosas cristianas para entrar al reino de los cielos.
Nicodemo es el campeón de los religiosos. Ha hecho todo. Todos estos hombres buscando el reino de los cielos hicieron todo, lo agotaron todo. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, lo siento, pero hasta ahora todo lo que has hecho vale cero. Es necesario que nazcas de nuevo. Y dijimos que cuando empleamos ese término en la Biblia, nacer de nuevo, viene de una palabra griega que es anothen. T-H-E-N, que quiere decir nacido de arriba. La vida tiene que venir de Dios. Algo va a pasar. Dios va a pasar y va a derramar su vida sobre ti. Y tú vas a tener esa vida de Dios sobre ti. Él dice entonces que necesitas nacer de nuevo. Y luego entonces, hoy vamos a ver qué es ese nacer de nuevo. Tenemos que recibir la palabra para poder entonces al menos comprender y decir: yo necesito nacer de nuevo. Yo personalmente quiero realmente estar seguro, y quiero tener una experiencia real. Es la experiencia de vida que ofrece Dios. Eso lo quiero tener yo. Quiero tenerlo. Porque la vida eterna y la vida de Dios no solamente para la eternidad, sino que es también para este tiempo presente. Qué poderoso poder perdonar. ¿No le gustaría? Qué poderoso poder amar. El que ama cumplió todos los mandamientos. ¿Cómo se da ese nuevo nacimiento? Ahora, el mensaje de nuestro Señor es muy simple. Únicamente se entra al reino mediante un nuevo nacimiento espiritual. Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús empezó a enseñar el primer escalón de la escalera de las bienaventuranzas, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que dicen: no tengo nada, no tengo nada, lo único que tengo es una gran necesidad, tengo una gran sed, necesito que me ayudes. Por ahí se empieza. Nosotros no tuvimos nada que ver con este nuevo nacimiento. Y así lo dijimos: tú no tuviste nada que ver con tu nacimiento físico cuando tú naciste. El día que ese bebé que está en el vientre de Alejandra, que se llama Mateo, ese niño no va a ser capaz de nacer por sí mismo. Hay que llevarlo a ese nacimiento. Alguien tiene que procurar, el mismo cuerpo, la misma naturaleza procura que ese niño empiece a bajar, y luego tiene que ser ayudado a nacer. Pero él no hace nada. Ahora usted va a decir, los expertos aquí en medicina van a decir: no, claro, él tiene que moverse y qué tal. Pero ese niño fue concebido no por su voluntad propia, sino porque Dios sopló aliento de vida sobre él. Ahora, es algo que está fuera de nuestro control el nacer espiritualmente. Tú no puedes nacer por ti mismo. Todas las religiones en el mundo hoy se basan en un esfuerzo personal. Todos quieren hacer algo. Los unos quieren obedecer la ley, los judíos quieren obedecer la ley. Los otros tienen sus ídolos, quieren adorar a sus ídolos, quieren de alguna forma hacer algo. Y nosotros queremos cantar bonito, queremos asistir a la iglesia, queremos leer la Biblia, queremos hacer cosas que están en la Biblia. Eso se llama religión. Pero absolutamente está fuera de nuestro control el hecho de que la vida de Dios caiga sobre ti. Esto es lo que llamamos nosotros la regeneración, la recreación. Dios tiene que crear a alguien una vez más. Nosotros, el ser humano, está muerto a nivel espiritual. Nació muerto y tiene que ser recreado y completamente renovado. El Señor no arregla cosas. El Señor tiene que venir y generar una nueva vida sobre los hombres. Eso se llama la regeneración.
Lo primero que el Señor hace en su proyecto de salvación para los seres humanos es elegirlos. Efesios 1:5 dice que Él nos eligió según el previo conocimiento de Él, en la eternidad, sabiendo Él entonces aquellos que iban a ser salvos, Él los eligió. Y la Biblia está llena de ejemplos cuando Él dice que Él eligió aquellos que un día iban a ser regenerados por su Espíritu Santo. No es un tema a discutir ahora acerca de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y hace lo que quiere, y Él dice que elige, pero también el ser humano es responsable. No le quita la responsabilidad al ser humano para que el hombre corresponda al llamado de Dios. Luego vamos a ver más adelante cómo es que Dios interviene en este asunto y cómo es que Dios llama a alguien, de qué manera llama. Pero todo es un asunto de Dios. La primera obra entonces es la elección, la segunda es la regeneración. Entender entonces y saber que necesitamos nacer de nuevo es necesario para poder entonces entrar al reino de los cielos. La salvación no es ganada por aquellos que se esfuerzan. La salvación no es ganada por aquellos que quieren vivir mejor. La salvación es ganada por aquellos que se creen incompetentes, completamente incapaces. El Señor tiene que entonces, como primero, el Señor tiene que hacer una preparación, porque Él tiene que preparar un terreno para que esa persona, y es la iniciativa de Dios. Si no fuera por su iniciativa, nosotros los seres humanos nunca vendríamos a Dios. Porque el ser humano está muerto. Un muerto no entiende. Un muerto no tiene una capacidad para venir a Dios. El hombre, dice la Biblia, que está completamente depravado, que el hombre está completamente desahuciado, y él no solamente no puede venir a Dios, sino que no quiere venir a Dios. El ser humano por naturaleza no quiere venir a Dios. Su naturaleza pecaminosa lo inclina a pecar. Es lo que le gusta. El hombre por naturaleza quiere ser egoísta, está centrado en sí mismo, y ese hombre no quiere venir a Dios. Dios tiene que intervenir y Dios tiene que hacer una preparación. Juan 6:44. Juan es alguien muy valioso en la Biblia para enseñarnos acerca de este asunto de entrar en el reino de los cielos. Y por eso es que luego Juan escribe, aparte de este evangelio, luego escribe las epístolas de Juan, y por eso es que él habla tanto cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie, tú no puedes venir a Jesús si el Padre por el Espíritu Santo no te toma de la mano y te lleva a Cristo. Antes de ser regenerados, somos llevados a un estado que algunos llaman la gracia irresistible. Es un estado donde el Señor te atrae. Otros lo llaman el citatorio sobrenatural. El Señor te da una cita y te llama. Otros lo llaman el llamado Salvador. Y aquí es donde Dios nos atrae a sí mismo. A partir de nuestro estado de mortandad, estamos imposibilitados de venir a Dios. Significa que nada de lo que hayamos hecho contribuye en algo. Todos estamos completamente muertos. Como Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Lázaro estaba en la tumba 4 días de muerto, ya de día. Y él no tenía la posibilidad de salir de la tumba. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Él le tocó que entrar. El Espíritu Santo le tocó que tocar el corazón a Lázaro, los oídos, el ser a Lázaro, para que escuchara la voz de Jesús, para que cuando Jesús le llamara: Lázaro, sal fuera, Lázaro escuchara la voz del Maestro, y por esa voz entonces se levantara y saliera de la tumba. Eso mismo tiene que suceder en nosotros. Todo lo que hemos alcanzado entonces vale nada para entrar al reino de los cielos. Aquí es entonces donde Dios nos arrastra de la tumba
Y en esa condición nos da su palabra y nos hace renacer y nos capacita para creer, arrepentirnos e invocar a Cristo. Usted dice, pero es que el hombre tiene que hacer algo, alguito tiene que hacer. Pero es que déjeme decirle, un muerto no es capaz de hacer nada. Nada, absolutamente. El hombre siempre querrá con Dios decir, yo hago algo. Hay unos pasajes por ahí en la Biblia que se utilizan mal, y entonces dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y está hablando de un esfuerzo. Alguien estaba mencionando ahorita el esfuerzo, que había que esforzarse para acercarse a Dios. Pero eso es una vez usted tiene el Espíritu Santo dentro de ti. Pero antes de eso, la persona no tiene una capacidad de esfuerzo. Hay un tema por ahí, hay un dicho por ahí que dice, ayúdate. Eso no vale para la salvación. Que diga, no, Dios le dice, entonces mira, ayúdate un poquito, te voy a salvar, pero tú haz una partecita. La gracia precisamente se trata de un regalo inmerecido que solamente viene de parte de Dios. Y es un regalo, y viene a alguien no porque sea bueno, no porque sea malo, sino por la misericordia de Dios. Cuando Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, sabiéndose que Esaú era el primogénito, y luego dice que ellos no habían ninguno hecho ni nada bueno ni nada malo, eran unos bebés en el vientre de su madre. Mas sin embargo, Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y ellos inocentes. Mas sin embargo, por la soberanía de Dios, Jacob fue escogido por encima de Esaú. Ahora bien, entonces vamos a mirar 4 palabras para que entendamos un poquito esto acerca del nuevo nacimiento. Entonces lo primero es, Él tiene que acercarnos a Él. Viene solamente de Él ese toque de vida para que en un momento determinado mis ojos se abran y Él entonces, y mis oídos se abran, y Él me toca, y entonces luego me dice, Fernando, ven a mí. Y yo ahí le puedo oír y yo vengo al Señor. Vamos a mirar 4 aspectos, entonces 4 preguntas para ilustrar un poco más esto acerca del nuevo nacimiento. Es el quién, el qué, el quién, el cómo y el para qué de la regeneración. El qué. ¿Qué es la regeneración? Él nos hizo nacer. La regeneración es que Él nos hace nacer. Él nos engendró. Él nos dio vida. Él nos hizo vivir, nos sacó de la muerte. ¿No ha escuchado un pasaje donde dice de que Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús? Él lo hizo. Todos los pasajes que aparecen en la Biblia dice que Él nos hizo nacer, que Él nos dio vida, que Él fue el que vino por su misericordia y decidió entonces darnos esa vida. La regeneración es simplemente eso, sacarnos de la muerte a la vida. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios, es vida eterna. El Nuevo Testamento está lleno de la revelación acerca de que Dios nos da vida. El aliento está en Él, la vida está en Cristo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, ¿quién es el que nos hace nacer? Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él nos dio vida por su propia voluntad. Él es el que da la vida. Y por eso necesitamos vida, vida espiritual. Es la condición de todo ser humano y necesita la vida de Dios. Ahora, ¿cómo es que Él da esa vida? ¿Sí me están siguiendo? ¿El qué? Nueva vida. ¿Quién?
Él es el que da la vida. Ahora, ¿cómo es el que da la vida? ¿Cómo es que sucede? Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra de Dios, el verbo de Dios estaba con Dios y fue manifiesto, y nosotros fuimos testigos de esa vida manifestada de Dios a través de Cristo, la palabra de Dios, porque Cristo es quien encarna su palabra. Cristo es la palabra de Dios, es el que viene y representa a Dios, y dice que Dios se hizo carne, y lo que dice Juan aquí, dice ese verbo de vida fue manifestado, y lo hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. Hay otro pasaje que habla acerca de cómo es que viene esa vida a nosotros, y es lo que presenta Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Es bien interesante. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora, somos arrastrados de la tumba y somos despertados de los muertos por la palabra que Él envía. Porque hablando de esto, de que si yo les digo, mira, la vida viene de Dios, tú no tienes que hacer nada. Pero resulta de que entonces, ¿en qué quedaría la predicación del evangelio? Si Dios hiciera todo. Mas sin embargo, el Señor dice que es necesario que el evangelio sea predicado a toda criatura. Y Pablo reconocía de que el evangelio era poder de Dios para salvación. Y en Juan capítulo 10, en Romanos capítulo 10, se habla de que ¿cómo creerán si no hay alguien que les predique? Entonces, ¿en qué quedaría la predicación? Es necesario predicar, porque es por la palabra de Dios, por el evangelio de Dios, que se predica, que entonces esa palabra llega a alguien y esa palabra le hace renacer de en medio de los muertos. Ahora, luego vamos a mirar aquí un poco más adelante entonces, y porque con esto hay que ir muy despacio. No podemos ir jugando con la salvación. No podemos ir simplemente a ir de rapidez y decir, mira, échale la bendición y ya tú eres salvo. Es necesario ir con calma, acercarnos a la palabra. Ahora, ¿para qué nosotros somos renacidos? Lo dice igual Santiago 1:18. Dice, para que seamos primicia de sus criaturas. Cuando Dios salva a alguien, muy bien, beneficio para nosotros. Somos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida. Ahora somos parte de la familia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos derechos, somos justificados, somos redimidos, somos hijos, somos herederos, tenemos derecho a entrar al reino de los cielos. ¿Qué más quiere un hombre? Mas sin embargo, la salvación es para mucho más que eso. Porque o si no, entonces uno dice, entonces ¿para qué Dios permitió que el hombre cayera? Simplemente para salvarlo, le deja que caiga y luego que lo salva. Realmente, cuando el Señor dice aquí en Santiago, dice que nosotros somos salvos para que llegásemos a ser primicias de sus criaturas. Cuando el Padre dice que el Padre le trae a aquellos para la salvación a Jesús, y dice que Cristo entonces les cuida y les guarda, y nadie se los puede arrebatar de su mano, y Él los está preparando para llevarlos al cielo y ofrecérselos a Él como primicias. Y aquellos convertidos son una cosecha que viene a través del evangelio. Prácticamente Cristo rescata un botín de en medio del mundo, porque Él tiene que manifestar su misericordia en medio del universo a través de todos aquellos que son salvos, para la gloria de Dios, para que el universo se dé cuenta de que Él ha rescatado por su misericordia a aquellos que merecían ser condenados.
Él quiso una cosecha del evangelio. Él quiso de toda la humanidad recoger una cosecha del evangelio y llevar al cielo para su propio gozo y su propia gloria. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una cosecha del evangelio que Cristo se quiere llevar al cielo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Respecto al propósito. Entonces, ¿el qué es? ¿El qué del nacimiento nuevo qué es? Regeneración, nacer de nuevo. ¿El quién? Él. Dios es el que da la vida. ¿El cómo? ¿Cómo es que Él da esa vida? Por la palabra. Hay unos pasajes que atestiguan de eso. Ustedes saben que todo se sustenta por la palabra de Dios. Lo dice este pasaje, dice que todas las cosas, en Hebreos dice que todas las cosas y el universo se sustenta por la palabra de su poder. Por la palabra de Dios Él hace que las cosas sean. Por la palabra de Dios Él sustenta el universo. Por la palabra de Él entonces Él hace que los hombres vivan. ¿Y para qué? Para que lleguemos a ser primicia de sus criaturas y para que lleguemos a ser ese botín que rescata a Jesús de en medio del mundo y que lo exhibe públicamente mostrando su misericordia. Y que diga: mira, podían estar, era justo condenarlos, mas sin embargo tú trajiste una cosecha delante del Padre. ¿Qué debemos hacer ante esta perspectiva? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Tiene que esforzarse más? ¿Tiene que servir más a Dios? ¿Tiene que traer las ofrendas a la iglesia? ¿Tiene que bautizarse? ¿Tiene que aprenderse la Biblia? ¿Tiene que predicar? ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer usted? Completamente nada. Luego vamos a ver una predicación donde el final del resumen de todo esto es: simplemente cree. Simplemente cree. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho renacer. Por su misericordia Él nos hizo renacer. Efesios 2:4 dice: pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando y muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Hay algo que podemos hacer para llevar a cabo? Nada, no. El hombre que más, entonces, la salvación no es para aquel como Nicodemo, que pensaba que él había hecho mucho. El apóstol Pablo, precisamente, de uno de los pasajes que les comentaba la semana pasada, era que él decía: cuando él entendió que solamente Cristo fue suficiente y su fe en él, él dice: todas las cosas que yo estimaba como una gran ganancia y que yo había, todo mi bagaje como un gran religioso, estaba en la cúpula como Nicodemo mismo, dice: todo esto lo estimo ahora como pérdida por el amor de Cristo Jesús. Él de su voluntad nos hizo nacer. Jesús, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento nunca le dicen a alguien que haga algo para nacer de nuevo. ¿Cómo era la predicación de estos hombres? Arrepentíos y creer y crean para que tengáis vida eterna. No hay fórmulas. No hay fórmulas que tú puedas hacer. Pero el arrepentimiento te lo pone Dios. El Espíritu Santo. Si el hombre por sí mismo no es capaz de arrepentirse y decir: a partir de hoy voy a volverme buena persona y me quiero arrepentir de mis pecados. Cuando tú vienes y te arrepientes por tu pecado feo que has hecho, no es porque tú decidiste ser bueno, sino porque el Espíritu Santo te convenció. Él vino y te convenció en lo más íntimo de tu vida y te llamó, y tú procediste entonces, atraído por Él, a arrepentirte. Pero vino de Él. Dice que ellos le predicaron a la gente que se arrepintiera y creyera.
Lázaro estaba muerto, varios días muerto, y Jesús vino y le dijo: Lázaro, ven fuera. Él no hizo ninguna contribución alguna, y nosotros tampoco podemos contribuir a la salvación, al nuevo nacimiento. Entonces, el primer punto, quiero que recapitulemos. Él nos prepara, nos acerca, como podríamos decir en un lenguaje coloquial, nos mete como en un remojo. Imagínense, nunca nadie había sido, ningún fariseo en el Nuevo Testamento se menciona que se haya acercado a Jesús. Nicodemo, el principal de todos, con dinero, con mucha sabiduría, él pertenecía a la élite en medio de los judíos, pertenecía al Sanedrín. Ellos eran la sal, la nata de en medio de los judíos. Señora. Hay dos doctrinas en la palabra de Dios que es necesario entenderlas, estas que no las entiende nadie, que es necesario oírlas y creerlas simplemente. Una es la soberanía de Dios, que Dios es soberano, Dios escoge. Y uno dice: ¿por qué no escogió a este o a otro? ¿Y por qué yo estaba aquí y me llegó a mí? ¿Y por qué a este otro no le llegó? El Señor es soberano y dice: yo hago con mi misericordia como quiero. Y hay otra doctrina que se llama la doctrina de la responsabilidad del hombre, que el hombre es responsable, que dice la Biblia que todo el que cree, el hombre tiene que venir y creer, no se le excluye. Siendo Dios soberano, el hombre es responsable. Son dos doctrinas que van paralelas y que no las podemos nosotros conjugar. No ha habido teólogo en el mundo que pueda entender eso, lo que tú estás diciendo. Ni siquiera otros teólogos entienden por qué. Porque a mí y porque a otro, a mi hermana que estaba justamente al lado mío, no entiende la palabra. Dios es soberano y Dios es justo y Dios es perfecto. Pero por otro lado, la palabra de Dios presenta y dice: todos son responsables de venir y creer y arrepentirse. Luego podemos trabajar un poco más acerca de eso, es un tema pesado, pero déjeme decirle que ese tema nadie ha podido hacer conjugar y armonizar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Son doctrinas que simplemente yo tengo que creerlas y creo yo entendiendo los atributos de Dios, y simplemente creo en Él porque Él dice que Él es justo, que Él es perfecto, que no hay tacha de maldad en Él. Yo simplemente lo creo, que Él es así. Y por otro lado, yo también creo de que somos responsables de venir entonces a Él. Entonces Él nos prepara. Luego entonces nos atrae a sí mismo, porque de Él es que viene esa vida. Luego él envía su palabra. Hemos visto que dice que Él por su palabra nos hizo nacer. Dice: regenerados por su palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice primera de Pedro 1:23. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué es esa palabra de verdad? Es el Evangelio de Cristo. La fe viene por el oír. El arrepentimiento y la fe vienen mediante el oír el mensaje acerca de Cristo. Todo el planteamiento que hace Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán sin un predicador? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel que invoca será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Cómo tendrán un predicador a menos de que alguien les envíe? Entonces nosotros vamos predicando porque la regeneración se lleva a cabo y mediante la palabra de verdad. Ahora vamos a compartir la cena y una vez vamos a anunciar el evangelio. Y no vamos a anunciar el evangelio simplemente para decir, mira, Jesús fue un buen maestro, sino que vamos a anunciar y vamos a recordar de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Él es Dios, que es hecho hombre, entregó su vida por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el desierto, cuando el pueblo de Israel cayó un juicio sobre ellos, dice que el pueblo de Israel estaba siendo mordido por unas serpientes ardientes. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que entonces las serpientes mordían a estos hombres. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ve y levanta entonces una vara y hazte una serpiente de bronce. Levántala públicamente donde todo el mundo la pueda ver. Y cuando alguno de ellos sea mordido, simplemente tiene que salir desde donde esté y mirar hacia donde está esa vara con esa serpiente, y él será sanado. De la misma manera dice la Biblia que Cristo fue levantado públicamente en medio de la humanidad, para que todo aquel que se levante hacia Él y confiese y crea que Él es el Señor, que Él se levantó de medio de los muertos para darte vida, entonces reciba esa vida que viene de Él. Ese es el evangelio. No puede haber arrepentimiento, no puede haber fe, no puede alguien entregarse a Cristo hasta que el corazón haya sido regenerado. Hasta que ese corazón tenga la capacidad de percibir las cosas espirituales, no puede creer y atender el llamado de Jesús. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso iba en el camino hacia Damasco persiguiendo a los creyentes porque pensaba que con eso honraba a Dios. ¿Y hizo algo Saulo de Tarso para encontrarse con Jesús? Le tocó que Jesús saliera al encuentro a Saulo de Tarso y tumbarlo de su cabalgadura. Y en un momento determinado dice que una luz, dice que le cubrió. Y Saulo, que aborrecía a Cristo, en ese momento entonces pudo escuchar la voz de Jesús, que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento nadie más escuchó la voz, porque él iba con más gente, pero solamente cuando sobre él cayó esa gracia que abrió sus oídos espirituales y que abrió sus ojos, y él pudo entender la voz de Jesús. Y luego él le pudo responder ese llamado de Jesús que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eso sucede cuando el Señor le sale al encuentro a alguien y lo hace renacer, le da vida, le abre ese panorama espiritual para que tú puedas entender las cosas espirituales de Dios, su voz, y le puedas ver y tú puedas corresponder. ¿Sabe cuánto se demoró Nicodemo para convertirse? Él se acercó muy bien. El primer año vino y se acercó, tenía esa inquietud. Es posible que tú hayas venido muchos años a la iglesia con esa inquietud y por eso estás aquí. Y tú te acercas. Nicodemo se acercó a Jesús entre toda esa multitud de fariseos, el único fariseo que se acerca a Jesús, y que hay evidencias que ese hombre recibió la regeneración de Dios. Vino primer año, al segundo año el hombre estaba tocado, ya estaba tocado. En el segundo año dice que estaban acusando a Jesús, y luego él sale y dice, pero ¿por qué no le dejan hablar para que él se defienda? Delante de todos. Y él era el jefe de todos esos hipócritas.
Mas sin embargo él no tuvo temor, sino que él ya estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Al tercer año ya estaba siendo más tocado por él, pero él todavía no era salvo. Porque cuando Jesús de Nazaret estaba en la cruz, José de Arimatea pidió permiso para bajar el cuerpo de Jesús del madero. Y estaba también presente Nicodemo, que trajo una cantidad de especias para honrar al maestro. Y públicamente delante de todos dice que él vino y tuvo el cuidado de coger su cuerpo y ungirlo y ponerle todas estas especias para darle una sepultura. La Biblia no dice exactamente, no da testimonio luego exactamente de cómo fue la conversión de Nicodemo, qué pasó con eso, pero sí dicen los historiadores de que historias ya paralelas a la Biblia, de que Nicodemo, él luego defendió la fe. A causa de defender la fe, él le excluyeron de la sinagoga, del Sanedrín. Él lo perdió todo. Su familia fue excluida de todo. Pero finalmente, pues se dice según los historiadores de que este hombre fue convertido. No sé por qué, pues no se coloca en la Biblia esos detalles. Pero realmente lo que quiero decirles es que como 3 años duró ese proceso de acercamiento. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha atraído? ¿Cierto? Viene y te atrae con sus cuerdas de amor. Y tú vienes, pero tú no entiendes. Y viene otro año. Y han pasado 5 años. Y han pasado a veces muchos años. Hasta que tus ojos se abren. Y tú dices, wow, yo no lo había visto. Yo no había entendido, como dijo Job. Yo no entendía porque era como una bestia que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven. Y él pudo ver entonces a Cristo. Por eso Jesús nunca echa a nadie afuera. Por eso nosotros nunca podemos excluir a nadie. Y nosotros no somos jueces para decir, mira, tú eres salvo, tú perteneces aquí. Tú tienes entonces todos aquellos que el Señor atrae a sí mismo. Él viene y les atrae. Él viene y les habla. ¿A cuántos de ustedes el Señor no les ha hablado a través de muchas circunstancias? A través de situaciones. Y luego te dice, mira, yo soy tu Señor. Y llega un momento que tú le correspondes. ¿Sabe a cuántos años yo le correspondí a Jesús? A los 30 años. Y yo nací en una iglesia cristiana. Y yo nací bajo la enseñanza de una madre cristiana que proclamaba la promesa que aparece allí en la Biblia, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Esa promesa siempre la predicó mi madre. No, si yo soy salva y si yo proclamo esta promesa, todos mis hijos van a ser salvos. Pero yo no era salvo. Solo. Y yo iba a la iglesia, primero de niño yo iba de buenas pulgas, pero luego ya más grandecito me tenían que llevar arrastrado. Era horrible ir a la iglesia. Yo no entendía nada, era aburrido, era motivo de burla con mis compañeros en el colegio. Y luego a los 15 años dije, no, basta, yo no voy por nada más. Yo me voy a buscar las chicas y me voy a divertirme. Y me fui a divertirme, como desde los 15 años hasta los 30, 15 años divirtiéndome. Claro que sí es importante que una madre ore, una madre que sigue orando. Y yo les invito a ustedes, a los esposos, a los padres, a los hermanos, a los tíos, que una de las labores santas que tienen que seguir haciendo es seguir clamando a Dios por su misericordia, para que esos hijos, sus ojos sean abiertos, y para que escuchen la voz de Dios, y para que acepten el llamado de Jesús. Y luego esa persona va a decir, wow, lo entendí. Yo no entendía lo que tú me decías, pero ahora lo entiendo. A los 30 años Jesús me dice, mira, te estoy buscando desde hace rato. Viviendo en Miami, yo estaba trabajando allá simplemente buscando dinero, buscando diversión. Y un pastor me perseguía, el pastor Roy McCook. Me perseguía y me dejaba notitas en el apartamento. Y cuando yo llegaba del trabajo, encontraba esas tarjeticas que decía, Fernando, aquí estuvo el pastor. Me gustaría encontrarme de pronto con ese pastor.
¿Y sabe yo qué hacía con la tarjetica que me dejaba? No la guardaba, porque me decía, mira, si quieres puedes venir a cenar con nosotros, con mi esposa, en mi casa. Y yo decía, me escondía en los arbustos así cuando entraba y él estaba ahí tocando, esperando que se fuera para poder salir. Ya llegó este pastor otra vez. Y yo no necesito tarjetas ahora de nada. Trabajaba yo con una empresa que eran cristianos ellos, los dueños de la empresa. Ellos iban a la iglesia los domingos. Y yo, no, pues, qué iglesia, qué aburrido. Mi mamá me decía, hijo, llévame a la vigilia. Y yo la dejaba en la esquina para que el líder, el pastor, no saliera a invitarme. Y ahorita va a salir al pastor a invitarme. Pero ¿qué hacía el Espíritu Santo? Buscando, atrayéndote, poniéndote personas, buscando aquí y más allá. Él te persigue y tú huyes de él. Mi madre me embarcó cuando me fui a Bélgica. Luego empaqué toda mi ropa. Iba con una gran opción de trabajo. Iba yo hecho, feliz, porque era una muy buena oportunidad. Ella me dijo, hijo, tenga esta Biblia para que la lleves. Y me la puso en la maleta. Y luego cuando ella se descuidó, saqué la Biblia. Ni siquiera, qué desgraciado, qué muerto. Cogí la Biblia y la saqué. Y no la necesito. Cuando llegué a Bruselas, desempaqué mi maleta y vi que estaba en la maleta. Otra vez estaba la Biblia. La había metido, la había escondido por debajo. La insistencia de una madre por un hijo, orando y rogando para que su hijo se convierta. Pues las oraciones entonces de ella y de pronto de la iglesia, y orando, mire, oren por mi hijo. Yo cuando veo que ustedes dicen, vea, ayúdenme a orar por mi hijo, es algo muy noble. Pues esas oraciones subieron al cielo y permitieron ese encuentro con Jesús, hasta que ya fue tan irresistible que entonces ya usted no se puede detener. El Señor dice, Fernando, ven a mí. Y es irresistible el llamado de Dios. Una de las cosas que son irrevocables, irresistibles, es el llamado de Dios. Dice que tú no te puedes detener ante ese llamado de Dios. Y tú lo vas a entender y vas a comprender que es la voz de Jesús. Tú vas a saber que es Él. No es el llamado del pastor. Vengan aquí ahorita de rodillas aquí enfrente todos los que quieran ser salvos. Entonces ahí están obedeciendo un llamado de un pastor y de un hombre. Pero cuando es el llamado de Jesús, en donde quiera que tú estés. Yo no estaba en ninguna iglesia. Yo estaba caminando y vagando por el centro de Amberes en Bélgica, aburrido, deprimido, con dinero, con una buena oportunidad, pero sin propósito. Y ahí el Señor dice, de hoy no pasas. Y me atrajo, ven a mí. Y yo me devolví para donde iba. Me devolví los 180 grados y empecé a caminar y me fui a mi apartamento. Y luego subí a mi cuarto, entré a mi cuarto y allí solo me arrodillé y le dije, Jesús. En el fondo siempre fui enseñado, pero nunca había tenido un encuentro con Él. Le dije, Jesús, necesito que me ayudes. Yo quiero rendir mi vida a ti. Quiero entregar mi vida a ti. Tú eres el Señor. Lo he escuchado infinitas veces de los labios de mi madre, de gente que me ha predicado. Pero de rodillas ahí le dije, ven a mi vida y sé mi Señor. La vida de un hombre o de una mujer, cuando la vida de Dios lo toca, se marca, es evidente. No porque seas perfecto, sino que una simiente de vida es puesta dentro de ti, que te inclina el corazón a Dios.
te hace volver a su palabra, empiezas a entenderla, empiezas a comprender la necesidad de tus hermanos, empiezas a reconocer y ves como con una lupa tu orgullo. Que el Señor me dijo: sí, mi hijo, tú eres orgulloso, un orgullo así de grande. ¿Quién eres? Y el Señor te muestra todo eso. Y a partir de ahí el Señor me llama y me dice: y no te llamo solamente a ser mi hijo, sino que te llamo para que me sirvas. Tú hasta ahora estás trabajando en una gran empresa. ¿Y qué hace esa empresa, hijo? Lo único que hace es una empresa bananera gigante, la Chiquita Brands, una empresa multinacional. Me dice: ¿qué haces tú? Invirtiendo tu vida, simplemente dándole un banano a un alemán, a un italiano en sus cornflakes de cada día. Me lo dijo muy claro estando en mi oficina, sentado ahí en el escritorio. Y entonces me dice: yo te invito para que vengas y me sirvas y llevemos vida a la gente. Dios trae para que portes vida. Y yo lo oí. Claro que eso viene después de que Él te abre los ojos. Y le dije: pues sí, yo quiero. Inmediatamente le fui a decir a mi jefe: Mr. Dismore, me tengo que ir. Dijo: ¿a dónde te tienes que ir? Yo me voy a predicar. Y entonces dije: sí, voy a empezar a servirle a Dios. Y luego ya la noticia pasaba, yo veía que mandaban por el fax y todo eso. No sé qué le ha pasado a este hombre. Dice que se va de predicador. Y el mundo no lo entiende, pero yo sí lo oí. El llamado a servirle o el llamado a venir a entregar mi vida. Porque es que es la palabra de Dios, ya le ha sido a uno anunciada. Por ejemplo, yo ya sabía que en la palabra, y uno ha leído y ha oído de que el Señor dice: id a hacer discípulos a todas las naciones. Y en ese momento el Espíritu Santo te hace ver realidad esa palabra en tu corazón y te la muestra y tú la entiendes. Dices: sí, pero es algo sobrenatural que tú lo entiendes espiritualmente. Pero la palabra tiene que haber sido, primero es anunciada, y es por esa palabra, porque esa palabra es verdad. Esa verdad tiene poder. Es la palabra que sale de la boca de Dios. No, está bien, eso está muy bien. No puede haber arrepentimiento, no puede haber fe, no puede haber alguien que se pueda entregar a Cristo hasta que el corazón haya sido regenerado. No podemos ser regenerados fuera de oír la palabra de verdad. En el poder inmenso de Dios, Él lleva a cabo su obra para regenerar al oír la palabra. Él da el regalo de arrepentimiento, Él da el regalo de la fe. La fe misma en sí misma no produce regeneración. El arrepentimiento no produce regeneración. Esa regeneración viene en primer lugar y únicamente cuando usted recibe vida, y entonces puede arrepentirse y creer. Y eso solamente viene con la palabra de Dios. La regeneración sucede únicamente cuando la palabra es oída. Es posible que hoy tú hayas recibido la palabra de Dios en tu corazón. Finalmente, ¿qué es la regeneración? Vida nueva. El quién de la regeneración es Dios, en ejercicio de su propia voluntad. El cómo de la regeneración, mediante el oír y creer la palabra, lo cual es parte de la obra regeneradora de Dios al capacitarnos a hacer eso. ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios nos regenera? Para que seamos primicias de sus criaturas. Nicodemo dice esto: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Qué podemos nosotros hacer?
podemos hacer lo que cualquier pecador puede hacer. Podemos pedir. Dame tu vida. Dame tu vida, Señor. Prepara esa cancioncita que dice: dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Podemos pedirle a Dios que en su misericordia y en su gracia nos dé esa vida. Jesús dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y la puerta se os abrirá. Este es el camino que ofrece Jesús para salvación. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a repartir entonces las copitas Margarita de la cena. Y a través del partimiento del pan y el beber la copa, vamos a hacer un anuncio una vez más del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo, su obra redentora. Y vamos a acercarnos con humildad, con gratitud delante del Señor. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de llegar a ser creyente, cristiano, porque es lo más grande que puede poseer un hombre. Es llegar a ser hijo de Dios. Con mucho orgullo, con mucho honor, tenemos que portar esa bandera. Soy hijo de Dios. Quiero amar más a Dios que al mundo. Prefiero amar al Señor antes que el mundo y mis propios deleites. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios generoso. Tú eres un Dios lleno y pleno de misericordia. Venimos ante ti porque todo el que viene a ti tú no lo echas fuera. Y vamos a clamar y vamos a pedirle al Señor: dame tu vida, Jesús. La vida está en Jesús. Y el que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Necesitamos estar conscientes que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, Dígale: Señor, resucítame en ti, dame la vida que está en ti. yo quiero vivir solo para ti. Necesito esa vida abundante, esa vida que está en ti. No basta solo con cantar. No basta con llamarte cristiano. Solo con decir. No basta solo con que asistas a una iglesia X. No es suficiente solo con querer.
No es suficiente con que sigas todos los mandamientos. Es necesario. Diga: Señor, no tengo nada. Creo que soy un pobre espiritual. Lo que sí necesito es la vida que fluye de ti. Vida que me lleva, Señor, a amar. Vida que me hace tener compasión. Vida que me permite ser testimonio de Jesús. La vida que me permite romper con las ataduras. La vida, esa simiente, ese nuevo sentir, ese nuevo deseo. Vamos a levantar el pancito. Amado Padre, te damos muchas gracias, porque hoy tú nos has anunciado tu palabra, Señor, y nosotros estamos aquí una vez más anunciar, Señor, el evangelio de Jesús. Porque tú dices: si otro evangelio os es anunciado, no lo recibáis. Hoy el evangelio que recibimos es aquel que ha sido predicado por los apóstoles, que fue encarnado por ti mismo, Señor, en esta tierra. Que tú, siendo Dios, renunciaste a ser Dios, y por misericordia, Señor, de los hombres, viniste voluntariamente, renunciaste a tu majestad, te hiciste carne, obedeciste aquí en la tierra, te sometiste al Padre, caminaste en santidad y fuiste obediente hasta la cruz, manso y humilde siendo Dios, entendiendo que el sacrificio tenía que ser hecho. No había otra forma para salvar a los hombres. Solamente tú cumpliste, Señor, todo requisito. Un hombre completamente perfecto, ofrecido como un cordero en sacrificio por la humanidad. Yo lo creo, Señor. Y tú fuiste a la cruz en el momento que tenías que ir a la cruz. Nadie te quitó la vida. Tú la ofreciste voluntariamente. Y subiste a la cruz y no bajaste de ella, porque era necesario recibir sobre ti la ira de Dios y ser juzgado y ser penalizado. Hoy, Señor Dios, comiendo este pan, recordamos que tu cuerpo, Señor Santo, fue entregado por mí, Señor. Fue partido, oh Dios, para que entonces yo tuviera esa vida. Misterio grande es. A veces nuestra mente no lo puede comprender porque es muy limitada. Pero tú dices, Señor, que si creemos, entonces recibiremos la vida eterna. Bendice, Señor, este pan, por favor, símbolo de tu cuerpo, que hoy yo lo como creyendo que tú eres mi Señor, que se entregó por mí. En el nombre de Jesús comamos el pan. Porque no fue un simple maestro, un simple profeta quien fue a la cruz y derramó su sangre. El que fue a la cruz y entregó su vida completamente fue Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Tú eres el Señor, Dios creador de los cielos y la tierra, que nos hizo a nosotros en el vientre de nuestras madres, que nos formó y quien sustenta el universo y quien coordina todas las cosas en el universo. Diste tu sangre y tu vida para que nosotros pudiéramos vivir. Así lo creemos, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, Señor, esta obra. Gracias, Jesús. Lo único que podemos decir es gracias, Cristo, por haber derramado toda tu vida para que yo pudiera tener vida. Hoy me acerco a ti creyendo, rogándote, te ruego, te suplico que me des tu vida. Dame tu vida hoy, la necesito, porque no quiero ser más un cristiano religioso que anda por el mundo profesando ser creyente, pero no hay vida, no hay poder para vencer el pecado, no hay poder para obedecerte, no hay poder para amar, no hay poder para perdonar.
En el nombre de Jesús, solamente te ruego eso. Envía tu vida y tu gracia. Y en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta copa que hoy compartimos, Señor, creyendo y símbolo de tu entrega. Vamos a beber la copa en el nombre de Jesús. Asimismo, cada vez que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, el nombre y la obra de Jesús anunciáis hasta que Él vuelva. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra y por tu obra. Y queremos, Señor, escuchar muchos testimonios y que el cielo se alegre por todos aquellos pecadores que entran, Señor, al reino de los cielos arrepentidos. En el nombre de Jesús. Amén.